Saludos. En esta nueva clase revisaremos lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo parte de que si tenemos nosotros una función f continua que sea integrable en un intervalo cerrado AB y tenemos una función f mayúscula que sea cualquier antiderivada de la función f en ese mismo intervalo, entonces la integral definida de a a b para esa función f de x será igual a la diferencia entre la antiderivada en b menos la antiderivada en a. Este segundo teorema fundamental del cálculo es mucho más aplicado, o se aplica en más casos que el primero, sin embargo también guardan alguna relación. ¿Cómo nosotros podemos demostrar este segundo teorema? Si tenemos nosotros x en el intervalo cerrado AB y se define a g de x igual a la integral definida de a a x de f de t, entonces el primer teorema fundamental del cálculo, si nosotros recordamos, el mismo nos permitía establecer que g de x derivada o la derivada de g de x va a ser igual a f de x. Esto es lo que establecía la antiderivada para toda x en un intervalo abierto. Esto implica que g es una antiderivada de f, pero f es también una antiderivada de f minúscula. Por consiguiente, f mayúscula derivada de x es igual a g mayúscula derivada de x. Y como se da esto, las funciones f y g van a ser iguales a excepción de una constante, o dicho de otra forma, van a diferir por una constante. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es que f mayúscula de x es igual a g mayúscula de x más una constante. Entonces, si f y g son continuas en el intervalo cerrado AB, entonces nosotros podríamos evaluar en los dos extremos del intervalo. Si evaluamos en el extremo izquierdo sería f de a igual a g de a más c, y en el otro extremo f de b igual a g de b más c. Con esto nosotros tenemos que g de a es igual a la integral definida de a hasta a de f de t respecto a t, y recordemos que esto es igual a 0. Entonces f de a es igual a g de a más la constante es igual a 0 más la constante, es decir, igual a la constante. ¿Qué significa esto? Que f de b menos f de a es igual a g de b más c menos c. Esto implica que g de b es igual a la integral definida de a a b de f de t. Si nosotros expresamos esto como la integral definida de a a b de f de t igual a f de b menos f de a, nos queda la demostración de este segundo teorema fundamental. Observemos con un ejemplo. Se nos pide demostrar que la integral definida de una constante k respecto a x es igual a la constante que multiplica a b menos a, es decir, a la diferencia de los límites de la integral. Siendo k una constante, entonces nosotros tenemos que la antiderivada de x es igual a k de x. Entonces esto sería la antiderivada de f de x igual a k. Ahora, si nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental nos dice que la integral definida de a b para k de x es igual a f de b menos f de a. Entonces, f de b es igual a kb y f de a es igual a ka. Sacando un factor común, nos queda que la derivada definida será igual a k que multiplica a b menos a, que es lo que se nos pedía integrar. Observemos otro ejemplo. En este caso se nos pide demostrar que la integral definida de x de x, que va desde a b, es igual a b cuadrado medios menos a cuadrado medios. Ahora nosotros tenemos que la antiderivada para x es x cuadrado sobre 2.
Es decir, si f de x es igual a x, entonces su antiderivada es x cuadrado sobre 2. Con ello, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, tenemos que el mismo es igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos que evaluar en a y en b. Bueno, en b y en a. Entonces, evaluando en b nos queda b cuadrado sobre 2 menos, evaluando en a cuadrado sobre 2. Entonces, veamos un ejemplo más. Tenemos lo siguiente. Se nos pide evaluar la integral definida de menos 1 a 2 para la función 4x menos 6x cuadrado. Entonces, mediante el uso del segundo teorema fundamental del cálculo, tenemos que es igual a 2x cuadrado menos 2x cubo evaluado de menos 1 a 2. ¿Cómo obtenemos este 2x cuadrado menos 2x cubo? Integrando cada uno de estos términos. Entonces, integrando 4x nos va a quedar a 2x cuadrado. Integrando 6x cuadrado nos va a quedar 2x cubo. Ahora, como lo que tenemos que hacer es evaluar en los límites de la integral, entonces primero en el límite superior, 2 por 2 al cuadrado, 8, menos 2 por 2 al cubo, 16, menos 2 por menos 1 al cuadrado, 2, y menos 2 por menos 1 al cubo, 2. Simplificando nos queda menos 12. Si nosotros aplicamos el teorema de la linealidad para esta integral, recuerden, podemos separar las constantes y separar esta diferencia. Nos quedaría 4 que multiplica la integral definida x de x, menos 6 que multiplica la integral definida x cuadrado de x. Ahora, resolviendo las integrales internas, nos queda la integral de x cuadrado sobre 2. Tendremos que evaluar de menos 1 a 2. Y menos 6, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Tendremos que evaluar también de menos 1 a 2. Realizando esta evaluación, nos queda 2 al cuadrado sobre 2, sería 4 medios, menos 1 al cuadrado sobre 2, sería menos 1 medios. Esta segunda parte, menos 6 que multiplica, 2 al cubo, 8 tercios, menos 1 al cubo, sería más 1 tercio. Resolviendo nos queda menos 12, así que de las dos formas, aplicando el segundo teorema fundamental y aplicando la propiedad de linealidad para esta integral, tenemos el mismo resultado. Vamos a ver ahora el método de sustitución. Esto partimos de un teorema que es la regla de sustitución para integrales indefinidas. Nosotros habíamos realizado una sustitución para lo que era la regla de la cadena, y de hecho si nosotros revisamos el teorema de la regla de sustitución, no es más que una extensión de la regla de la cadena. Entonces nosotros tenemos que g es una función derivable y f es una antiderivada de f minúscula. Entonces la integral de f evaluada en g de x por la derivada de g de x es igual a la antiderivada evaluada en g de x más una constante. Entonces, esto nos dice la regla de sustitución. ¿De qué manera podemos demostrarlo? Que si nosotros derivamos la antiderivada, ¿qué obtenemos? Miren, estamos derivando la antiderivada. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de la antiderivada de f de g de x por la regla de la cadena por g' de x. Esto es igual. La derivada de la antiderivada va a ser una función de g de x por g' de x. Entonces, si nosotros observamos en la definición, vamos a aplicar un método de sustitución en donde g de x vamos a reemplazar por u y g' de x por la derivada de u. Entonces nos queda igual a la integral de f de u por du va a ser igual a la antiderivada en u más c, que es igual a la antiderivada igualada en g de x más c. Eso es lo que nosotros planteamos como demostración para este teorema. Veámoslo con un ejemplo. Se nos pide evaluar seno de 3x. Entonces, en este caso,
nosotros vamos a reemplazar el argumento de la función seno, es decir, 3x, por una nueva variable u. Allí estamos aplicando la sustitución. U va a ser igual a 3x. Posteriormente, derivamos. Entonces, la derivada de u va a ser 3 de x. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar estos términos en nuestra función inicial. Entonces tenemos la integral de seno de 3x respecto a dx es igual, miren, olvidémonos por un momento de este 1/3. Entonces, ¿qué tenemos? Seno de 3x por 3 de x. Pero si nosotros comparamos con la original, ¿qué ha cambiado? Tenemos aquí 3 de x y originalmente solo teníamos 3. Por lo tanto, para que no se altere, vamos a multiplicar por 1/3. Entonces, con este 1/3 se va a poder simplificar esas 3 y son idénticas nuestra función con lo que estamos sustituyendo. Una vez que hemos hecho ese ajuste, podemos identificar claramente que podemos identificar aquí 3x y como du 3 de x. Entonces, sustituyendo y aplicando la propiedad de la linealidad, podemos sacar el 1/3 fuera de la integral. Seno 3x vale u. Aquí hay un error en esta llave, tiene que abarcar únicamente el 3x. Entonces nos queda seno de u y el 3 de x vale du. Y ahora integramos respecto a u. Entonces la integral de seno menos coseno. Entonces menos 1/3 coseno de u más la constante de integración. Como debemos expresar respecto a x, reemplazamos u por 3x y nos queda la solución menos 1/3 coseno de 3x más c. Observemos otro ejemplo. Se nos pide evaluar la integral de x cubo que multiplica a x cuarta más 11 respecto a x. Y observemos, aquí nosotros vamos a asumir que u es el argumento de nuestra función raíz. Entonces u va a ser igual a x cuarta más 11. Si derivamos, nos va a quedar 4x cubo de x. Ahora vamos a intentar expresar nuestra función inicial, la integral de x cubo raíz de x cuarta más 11 de x, en los términos que nosotros acabamos de sustituir. Para ello vamos a expresar a este x raíz de x cuarta más 11, lo expresamos como una potencia, x cuarto más 11 elevado a 1 medio, y vamos a multiplicar por el du, que es 4x cubo de x. Entonces, si observamos que ha cambiado respecto al original, es este 4 no debería estar, por lo tanto, multiplicamos por 1/4. Al multiplicar por 1/4, lo sacamos también ese 1/4 fuera de la integral y resolvemos la integral que tenemos como una integral en función de u. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1/4 integral de u elevado a la 1 medio de u. Esto es igual a 1/6 u a la 3 medios más c. Reemplazamos u por x cuarta más 11. Nos quedará 1/6 que multiplica a x cuarta más 11 elevado a la 3 medios más c. Eso es aplicar el método de sustitución. Veamos un último ejemplo. Tenemos la integral de 0 a pi cuartos de seno cubo de 2x que multiplica coseno de 2x respecto a dx. Para ello vamos a sustituir u, va a ser igual a seno de 2x. Tenemos u igual a seno de 2x. Si derivamos u, nos va a quedar 2, aplicando la regla de la cadena, recordemos. Derivada interna, 2. Derivada de la función externa, coseno de 2x. Ahora vamos a sustituir. Entonces, como aquí seno de 2x está elevado al cubo, entonces ponemos seno de 2x elevado al cubo, que multiplica a coseno de 2x de x. Pero para que sea igual que el original debemos dividir multiplicar por 1 medio. Entonces multiplicamos por 1 medio y allí ya nos queda en la forma de sustitución. Resolviendo para nuestra nueva variable nos queda 1 medio integral de u al cubo de u. Esta integral es sencilla, es igual a
u a la cuarta sobre 4 más c. Entonces ya tenemos que esto sería 1 sobre 8, un octavo, u cuarta. ¿Cuánto valía u? Seno de 2x, por lo tanto seno cuarta de 2x. Ahora, como lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir o evaluar, porque es una integral definida, entonces le evaluamos de 0 a pi cuartos. Entonces nos queda seno cuarta de 2 pi cuartos, nos va a quedar 1 sobre 8, y menos seno cuarta de 2 por 0, nos va a quedar 0, entonces nos queda un octavo menos 0, es igual a un octavo. Esto es la regla de la sustitución. Vamos a ver el método de sustitución ahora para integrales definidas. Suponiendo que nosotros tenemos g como una derivada continua en un intervalo cerrado AB, y siendo f también continua en el rango de g, entonces la integral definida de a b de f evaluada en g de x por la integral de, por la derivada de g de x es igual a la integral cuyos límites son la función g de x evaluada en a y g de x evaluada en b por f de u respecto a u, en donde u es igual a g de x. ¿Cómo demostramos este teorema? Tenemos el miembro derecho de nuestra ecuación. Entonces, si nosotros tenemos la integral de f de u, recuerden, es igual a una antiderivada f mayúscula de u. Como es definida, tenemos que evaluar en esos dos límites. Y al evaluarla es la diferencia. Entonces, f en gb menos f en ga. Ahora, nosotros tenemos que evaluando el término izquierdo, vamos a resolver como una integral de f evaluada en g de x por g' de x. Esta sería igual a la antiderivada en g de x más c. Ahora, si nosotros evaluamos esto en b y a, nos queda lo mismo, tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo de nuestro teorema. Veamos un ejemplo. Tenemos la integral definida de x más 1 sobre x cuadrado más 2x más 6 al cuadrado de x. Vamos a sustituir u por x cuadrado más 2x más 6 y derivamos. Derivada de u nos queda 2x más 2 de x. Sacando un factor común nos queda 2 de x más 1 de x. Y ahora sí, sustituimos. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, al sustituir tenemos el dx o el du va a ser igual a 2 por x más 1. Entonces, para que sea igual tenemos que dividir para 2. Y en el denominador tenemos u elevado al cuadrado. Entonces, resolviendo esta integral tenemos u medio evaluada. Observemos que vamos a cambiar los límites de integración. Porque cuando x vale 0, ¿qué ocurre en u cuando x vale 0? U va a ser igual a 6. Si reemplazamos nosotros aquí x igual a 0, nos queda u igual a 6. Y si x es igual a 1, tenemos que nos queda 1 más 2 más 6, 9. Entonces, ahora nuestros límites de integración serán cuando u vale 6 hasta 9. De u de menos 2 respecto a u. Entonces, resolviendo esta integral es sencillo, nos queda 1 sobre u menos 1 sobre u por el u medio. Evaluada de 6 a 9 nos queda menos un 18avo menos un 12avo será igual a un 36avo. Ese es haber aplicado el teorema de sustitución para integrales definidas. Ahora vamos a ver un tema de la integración numérica. Existen integrales que no es fácilmente obtener su evaluación. Es decir, suponiendo que nosotros tenemos una función f definida en un intervalo cerrado AB
y que dividimos ese intervalo en n subintervalos más pequeños con puntos extremos. Esto es la definición de la suma de Riemann que habíamos mencionado previamente. Entonces tenemos los intervalos en los dos extremos, en uno igual a A y en el otro igual a B. Tenemos x sub 0 menor que x sub 1, menor hasta menor que x n menos 1, menor que xn. La suma de Riemann, como ya lo habíamos visto previamente, se define como la sumatoria de 1 a n de f evaluada en un punto de muestra por la variación del intervalo. Entonces nosotros tenemos que ese punto de muestra x sub i barra es algún punto en el intervalo x sub i hasta x sub i menos 1, perdón, hasta x sub i. La variación del intervalo va a ser la diferencia entre esos dos puntos. Es decir, x sub i menos x sub i menos 1. Y asumiendo que tenemos una partición regular, es decir, delta de x sub i es igual a b menos a, que son los extremos del intervalo, dividido para n, que es la cantidad de subintervalos. Entonces nosotros podríamos tener tres casos. El extremo izquierdo significa que nuestro punto de muestra va a ser igual a x sub i menos 1. El extremo derecho va a ser igual a x sub i. Y el punto medio va a ser igual a la suma de los dos sobre 2. X sub i menos 1 más x sub i sobre 2. Además, el extremo izquierdo será igual a más i menos 1 que multiplica b menos a sobre n. En el extremo derecho tenemos que a más i que multiplica b menos a sobre n. Y en el punto medio, a más i menos un medio que multiplica a b menos a sobre n. Veamos con un ejemplo esta integración. Se nos pide aproximar la integral definida, integral de 1 a 3 de raíz de 4 menos x, usando las sumas de Riemann de punto izquierdo, de punto derecho y de punto medio con 4 subintervalos. Entonces, nosotros partimos de lo siguiente. Tenemos que f de x, nuestra función f de x va a ser la raíz de 4 menos x. A es el límite inferior de la integral, es 1. B, el límite superior, es 3. Y n, que es nuestra cantidad de subintervalos, es 4. Entonces calculamos el delta x, que es b menos a sobre n, igual a 0.5. Con ello, si calculamos el x sub 0, va a ser igual a 1. El x sub 1 a 1.5. El x sub 2 a 2. ¿Cómo obtenemos estos valores? Empezando en el menor subintervalo, que es 1, y vamos aumentando el delta x. 1 más 1.5, perdón, 1 más 0.5, 1.5, más 0.5, 2, más 0.5, 2.5, más 0.5, 3. Ahora, encontramos f evaluado en cada uno de esos puntos. Entonces, f de x sub 0, es decir, f de 1.0, es igual a 4 menos 1. Aproximando es 1.7321. Así para cada uno de los valores. F en 1.5, 1.5811. F en 2, 1.41. F en 2.5, 1.2247. Y F en 3, que es 1. Este ya no sería un valor aproximado. Entonces tenemos estos puntos. Ahora vamos a aplicar en este mismo ejercicio la suma de Riemann de punto izquierdo. ¿De dónde obtenemos esta expresión? De lo que habíamos visto previamente. La de punto izquierdo, la de punto derecho y la de punto central. Vamos a ver. Tenemos que la de punto izquierdo es b menos a sobre n por la sumatoria de fx sub 0, fx sub 1, x sub 2 hasta x sub 3. Como ya calculamos previamente estos valores, nos queda 0.5 que multiplica a 1.7321 más 1.5811 más 1.4142 más 1.2247. Aproximadamente nos da 2.9761. Ahora la suma de punto derecho. Igual, ya calculamos todos los parámetros que necesitamos. Nos queda 0.5 que multiplica a 1.5811 más 1.4142 más 1.2247 más 1. Que aproximadamente nos da 2.61.
Y el de punto medio, que podemos encontrar con los valores de x sub 0, x sub 1, x sub 1, x sub 2, nos va a quedar 0.5 que multiplica a 1,6583 más 1,5 más 1,3229 más 1,1180, que aproximadamente nos da 2.7996. Ahora, si nosotros aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, podemos resolver esta integral. Nos va a quedar igual a menos 2 tercios que multiplica 4 menos x a la 3 medios, evaluada de 1 a 3. Resolviendo, nos queda aproximadamente, nos queda 2 raíz de 3 menos 2 tercios, que aproximadamente es 2.7974. Este sería el valor de la integral resolviendo con el segundo teorema fundamental del cálculo, y con la suma de Riemann nosotros habíamos obtenido 2.7996, 2.61 y 2.9761. Valores aproximados de 2.7974. Los métodos para aproximar una integral definida. Este es un resumen de lo que acabamos de ver, es la suma de Riemann de punto izquierdo. Entonces, ¿cómo se identifica esto geométricamente? Es el área del iésimo rectángulo igual a f de x sub i menos 1 por delta x sub i. Entonces, resolviendo esta integral, nosotros podemos calcular un error en esta aproximación, es igual a b menos a al cuadrado sobre 2n por la derivada de la función f evaluada en c. Esa c siempre y cuando esté dentro del intervalo. Por otra parte tenemos la suma de Riemann de punto derecho, igual, nosotros tenemos que es el área del iésimo rectángulo. Observemos, aquí está circunscrito y aquí está inscrito. Entonces son las diferencias entre punto izquierdo y punto derecho. Y la del punto medio, que es el punto medio el que se encuentra tangente, el punto medio de cada uno de los polígonos se encuentra tangente a la curva, que en este caso se quiere integrar. Entonces igual tenemos calculado el error y este sería también el área del iésimo rectángulo definido por f en el punto medio. Tenemos también la regla del trapecio. Observemos en la regla del trapecio que se traza una recta entre cada uno de los puntos que formaban el paralelogramo, es decir, los puntos tangenciales en este caso con nuestra curva. ¿Cómo se define el área del trapecio iésimo? Es b menos a por la función evaluada en x sub i menos 1 más la función f evaluada en x sub i sobre n por 2. Y finalmente tenemos la regla de la parábola, es decir, aproximando como que si cada uno de estos términos fueran partes de una parábola. Es decir, se ajusta una parábola a esos tres puntos y se determina el área debajo de la parábola. Y también tenemos que la integral definida f de x será la expresión b menos a sobre 3n por el producto de los términos que aproximan a la parábola, que son f en x sub 0 más 4fx sub 1 más 2fx sub 2 más 4fx sub 3 más 2fx sub 4 y así nosotros seguimos aproximando en esta serie. Igual podemos calcular el error. Esto se resume en esta tabla de errores que nos da un teorema, es decir, suponiendo que existen las derivadas necesarias en un intervalo cerrado AB, los errores para la suma de Riemann del punto izquierdo, la suma de Riemann del punto derecho, la suma de Riemann del punto medio, la regla del trapecio y la parábola están determinados por esta tabla. Tenemos los errores de cada una de esas aproximaciones. Entonces, si nosotros tenemos los valores de b, de a, de 2n y la derivada de la función, entonces podemos encontrar el error de cada uno de nuestros ejercicios. Con eso concluimos este tema para hoy. Esperamos sus preguntas a través del foro.